me acabo de despertar y se me acaba de ocurrir una idea genial. En esta época la gente le está dando un poco de reparo ir a lugares públicos o a los bares, porque al final pues tiene mucho miedo. Pero imaginaros que hacemos una cafetería en la cual tú puedes ir, tú solo en una mesa, pero con unas gafas holográficas puedes estar en contacto con alguien que conoces y tomarte un café real en un sitio real. Lo que pasa que a distancia, por gafas holográficas, o también conocer nuevas personas con las que tomar un café hablando de temas que te interesan. Bueno, esta es la excusa de hoy para explicaros lo que es el lienzo Canvas. Lo vemos ahora. Hola, hoy os voy a explicar lo que es el lienzo Canvas, que es una herramienta diseñada por Alexander Osterwalder y que nos sirve para plantear un negocio en una sola hoja. Esto no sustituye a un plan de negocio, no sustituye a diseñar lo que es por completo una empresa, pero sí que es una herramienta que nos sirve para aproximar la idea que tenemos y para ver si eso puede tener cierto sentido o no. Esto al final es una herramienta. Muchas veces la gente dice, tengo un lienzo Canvas que lo he hecho muy bonito. No, es una herramienta entre comillas de usar y tirar. Sirve para ejecutar, ¿no? Para hacer planteamientos y luego ver dónde nos llevan. Se suele decir que en una startup cada 2 semanas debería haber un nuevo lienzo Canvas. Bien, ¿qué elementos tiene? Bueno, como vemos aquí hay diferentes partes que vamos a explicar. ¿Por dónde empezar? Bueno, lo primero, si queréis tener un lienzo Canvas, buscando en internet Business Model Canvas o lienzo Canvas, vais a tener un montón de ejemplos y muchos de ellos descargables. Os los imprimís y podéis empezar en papel o también hay ejemplos en digital, etc. Vale, como hemos dicho, tiene varias partes. La primera de ellas por la que habría que empezar sería a quién nos dirigimos, al segmento de clientes que nos dirigimos. Cuando hablamos de segmento de clientes, siempre recomendamos que no sea, bueno, pues me dirijo a todo el mundo. Imaginaros en este caso, hablo de la idea que os he dicho, de una cafetería que es real, o sea, un sitio real donde tú vas y con unas gafas holográficas. Estas gafas holográficas lo que hacen es tanto ver la realidad, o sea, podrías ver la silla de enfrente, pero con hologramas podrías estar viendo a una persona. En este caso, ¿a quién me dirijo? Bueno, pues me dirijo, imaginaros, esta tecnología, pues igual para una persona de 80 años, como que no, pero imaginaros que me estoy dirigiendo a un segmento de clientes de entre 27 años y, imaginaros, y 45, que son un poquito tecnológicos, que aceptan este tipo de soluciones y especialmente aquellos que tienen miedo pues a contagios, etcétera, ¿no? Les estamos dando una alternativa en la cual no tienen contacto real, directo con otras personas, pero sí lo tienen a través de elementos virtuales, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos podríamos dirigir a ese público. Luego podríamos decir más si son hombres o mujeres o qué les preocupa. Esto también, quizá en otro capítulo hablemos de nuestro buyer persona o nuestro público, ¿de acuerdo? Pero tendríamos que tener claro siempre en un negocio a quién nos dirigimos. El segundo punto del lienzo sería la parte central, que es el corazón un poco del negocio y sería nuestra propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? Bueno, pues aquello que hace diferente, a veces único nuestro negocio o aquello por lo que van a venir los clientes y dentro de todas las opciones del mercado van a optar por nosotros. En este caso, por supuesto, hay un componente que es la novedad, ¿no? La novedad y por otro lado, pues algo que al final pues quitaría un poco una de las emociones básicas que es el miedo, ¿no? El miedo en este caso a salir. Entonces mezclaría una experiencia que sería no como una experiencia real con una experiencia virtual. Entonces, nuestra propuesta de valor única es no pierdas el contacto con otras personas o incluso conoce nuevas personas sin tener la posibilidad de contagiarte, por ejemplo. Y además sal de casa, ¿de acuerdo? Es decir, no te quedes encerrado en casa por la situación que estamos viviendo, sino que recupera tu costumbre de ir a la cafetería sin ningún miedo, en este caso, ¿no? Entonces, para definir nuestra propuesta de valor, tenemos que tener muy claro que es aquello que nos hace diferentes o únicos en algún caso. Hay veces que no vamos a ser únicos, pero si estamos lanzando una fontanería o una empresa de desarrollo de páginas web o lo que sea a nivel local, sí que tenemos que saber cuáles son nuestros puntos fuertes o aquellos beneficios importantes que le vamos a dar al cliente por elegirnos a nosotros como opción. Los canales serían cómo conecta esta empresa o esta propuesta de valor con
realmente con nuestros clientes, con los clientes que hemos definido, ¿de acuerdo? En este caso, pues quizá tendría que haber un primer impacto que pueda salir, imaginaros, en medios digitales, en las noticias, a ese nicho de personas, esas personas que están en casa, que están con cierto miedo y a las cuales pues les gusta sociabilizar o tomar cafés o pueden tener ciertos intereses, ¿no? Entonces, uno de los canales sería pues ver cómo hablamos o iniciamos conversaciones con esas personas por internet. Y otro canal sería el canal físico, ¿no? Cómo llamamos la atención para que elijan nuestra cafetería y puedan ver nuestra propuesta. O también podríamos hacer algo en los medios de comunicación para lanzar esto como una propuesta sorprendente. El cuarto punto serían las relaciones con los clientes, es decir, cómo nos vamos a relacionar con nuestros clientes. Hemos dicho que hay diferentes canales online que pueden venir a nuestro local, pero esto sería qué experiencia le queremos hacer vivir. Aquí en este caso imaginaros que nuestra relación con el cliente se tiene que basar mucho en el cuidado en este momento, ¿no? Uno, en hacerle sentir seguro para que venga y dos, en hacerle sentir exclusivo y atendido. Es decir, que alguien cuando vayas al local te va a decir cómo funcionan las gafas, te va a poner en contacto la conexión con la otra persona con la que vas a hablar y que estés en todo momento a gusto, ¿no? Y ese, por ejemplo, pues sería nuestra manera de relacionarnos con el cliente. Incluso después, ¿no? Podría ser que después le preguntemos cómo ha sido la experiencia, qué le gustaría mejorar, oye, ¿no? Pues qué café le gustaría probar para la siguiente vez, etcétera. Entonces eso sería la relación con el cliente. Nos vamos a la parte inferior para hablar de las fuentes de ingresos, que sería nosotros cómo vamos a ganar dinero con todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, podemos decir que puede haber una sesión que la gente pagaría aquí más por un café que en otro sitio, porque al final está viviendo una experiencia que es novedosa y además pues le está permitiendo salir de casa con el miedo que tiene. Entonces, lógicamente el café no valdría 1 o 2 euros, sino que la experiencia completa le tendríamos que poner un precio superior, ¿no? Porque también nosotros tendríamos mayores costes que una cafetería normal, quizá por la tecnología, ¿no? Entonces tendríamos que definir muy bien si ese precio va a ser por un café puntual. Quizá podemos hacer un bono de suscripción, ¿no? Que si viene 10 veces pues le salga más barato y podríamos ver pues otras fuentes de ingresos, pues yo que sé, de que por ejemplo también ese café virtual pues se lo pueda llevar a casa, etcétera. Bueno, pues podríamos ver otras maneras de monetizar o de tener ingresos, ¿de acuerdo? Incluso otra fuente de ingresos sería franquiciar este café y que hubiese en otras ciudades personas que lo montasen y nos pagasen un fee por usar nuestra tecnología. Recursos clave, es decir, qué recursos voy a necesitar para realizar este negocio. Serían, por ejemplo, pues al final, las personas, ¿no? Personas, imaginaros que puedan dedicarse a atender a la gente, al marketing, etcétera. Recursos tecnológicos, como por ejemplo las gafas de realidad holográficas para poner en contacto a las personas. Y serían también, pues por ejemplo, recursos, los locales, ¿no? Que voy a necesitar para ejecutar esto. Las actividades clave serían aquellas actividades más importantes que tengo que hacer en el negocio. Por ejemplo, una sería atender al cliente cuando viene al local y enseñarle cómo funcionan las gafas holográficas. Otra, desarrollar la tecnología o alguien que esté pues cada vez haciendo una tecnología mejor para que esas comunicaciones sean mejores o que esté investigando la tecnología si no es propia. Y otra muy importante sería el marketing para atraer personas a estas nuevas cafeterías. Asociaciones clave, ¿cómo podemos hacer que nuestro negocio todavía crezca más? ¿Con quién nos podemos asociar? Imaginaros que nos podemos asociar con marcas de café para darles un propósito innovador, porque quizá ahora estén, imaginaros, vendiendo menos café, ¿no? Podríamos asociarnos, imaginaros, para conocer gente nueva con páginas web o con plataformas de citas, es decir, imaginaros que en vez de hacer un chat de Tinder, pues te puedes ir a tomar un café con alguien virtualmente en una cafetería o algo así, ¿no? Entonces, bueno, podríamos ver con quién asociarnos para que nuestro negocio se potencie, ¿de acuerdo? Incluso podríamos pensar en no montar nosotros las cafeterías, que esto sería pivotar el negocio, es decir, darle un nuevo enfoque, que las cafeterías ya existen y nosotros simplemente solo ponemos la tecnología y la metodología. Habría que verlo, ¿de acuerdo? Estructura de costes. Bueno, pues esto al final sería, yo creo que en este negocio sería lo que más nos podría pues chirriar, ¿no? Que sería, al final, si montamos este negocio,
cuántas personas tendríamos que contratar, cuánto vale esa tecnología, ¿no? Cuánto valen los locales. Entonces aquí sería algo como para darnos cuenta de cuántos gastos tendríamos y ver si con los ingresos nos puede cuadrar, ¿no? En este caso también sería si esto en el tiempo, imaginaros cuánto tiempo va a pasar hasta que yo monto el negocio y el tiempo que va a pasar hasta que lo de la pandemia siga con este estado en el que tenemos que tomar tantas medidas o se relaje, ¿no? Entonces, la estructura de costes sí que hay que tener claro dónde vamos a tener gastos, etc. Bien, este ejemplo que hemos hecho hoy con el café simplemente es un ejemplo y lo que nos permite entender es cuál es el modelo de negocio que tenemos. Es decir, un lienzo Canvas no es el negocio en sí, no es algo como para poner bonito, es simplemente algo para aclarar las ideas. Un plan de negocio sería algo más elaborado y simplemente tanto el lienzo como el plan de negocio son ejercicios, es decir, no son la verdad absoluta, no son el negocio en sí mismo, pero sí que nos ayudan a aclarar conceptos y a aclarar cosas. Pues por ejemplo aquí, en esta idea que se me ha ocurrido a la mañana, quizá podría ver que los costes quizás son demasiados, pero es mucho mejor tener un lienzo Canvas que simplemente tener la idea en la cabeza. Así que ese es el vídeo de hoy, tomamos un café cuando queráis y nos vemos mañana. Un abrazo.